bueno, que tiene la amabilidad de brindarnos unos minutos para charlar sobre esa situación y sobre estos resultados que estamos viviendo. Fernando, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, viejo? Gracias por atendernos. Muchas Bueno, gracias. ¿te acordás de ese día, no? En el Fiat Palio de Del Gaiso que llevaron las pruebas. Yo estaba... Me acuerdo perfectamente. Sí. Me acuerdo perfectamente, y además de la descripción que haces, que mira, te estás acordando más que yo, con eso te digo todo. Sí, claro. Había mucho escepticismo, ¿no? Porque el kirchnerismo como expresión política y como gobierno había conseguido mucha adhesión, había conseguido mucho clima de la cosa va bien y todo lo demás, ¿no? Era como que nosotros veníamos a tirar una mala noticia cuando creo que la sociedad no quería muchas malas noticias, pero si nosotros no dejábamos de hacer eso, o sea, si nosotros no hacíamos eso, íbamos a convalidar un esquema que después termina demostrándose que era un esquema de organización de la corrupción, no es solamente un acto de corrupción aislado o un funcionario que en reiteradas oportunidades comete delitos de corrupción o delitos contra la administración. Fue sistemático y fue a lo largo del tiempo. Sí. De hecho, Daniel, cuando vos decís y lo situás en el tiempo, en el año 2008, nosotros antes del 2008 realizamos 2 informes que se llamaban los informes de la obra pública, la matriz del saqueo de la Argentina, porque Lilita bien temprano en el gobierno de Néstor Kirchner nos dice que esta gente viene a la nación a hacer lo mismo que hacía en Santa Cruz, primero en el municipio y después en la provincia. Es así que la mayoría o los principales funcionarios del gobierno nacional con Néstor Kirchner habían sido funcionarios de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Claro. Julio De Vido, José López y algunos más. Entonces, el olfato político que tiene ella, más el conocimiento de administración y de derecho de administración que tiene Lilita y que tenían otros tantos como Paula Oliveto, hizo que nosotros logremos establecer cuál era el modus operandi. Y en esos informes nosotros describíamos con documentación, como vos bien dijiste, con documentación oficial, porque las cosas estaban escritas en el boletín oficial y en otros lugares, cómo se empezaban a llevarse la plata de los argentinos a partir de la defraudación de los fondos públicos. Después vino la denuncia vino en el 2008, vinieron varias ampliaciones, fue por asociación ilícita, porque en realidad no era una sola forma de hacerlo, sino eran varias, la obra pública de vialidad. Perdóname, Fernando, también hubo un antecedente que les hizo rehacer todo esto, que fue el rechazo inmediato en 24 horas que había hecho el ex juez Ollarvide sobre el enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner. Eso sucedió un año antes, en el 2007 fue. Ayer lo recordábamos con colegas tuyos en una nota, es cierto, porque hoy yo escucho los tiempistas que son, el timing que se tiene, lo tuvieron a favor a Norberto Ollarvide, que en tiempo récord cerró la causa por enriquecimiento ilícito. Tuvieron a favor varias acciones judiciales que estaban a punto de concretar la impunidad. De lo que se trata acá esto no es una cuestión política, esto se trata de si alguien comete un delito, si lo paga o no lo paga. Es eso, es como que alguien diga, che, vinieron, te robaron el auto, ¿vos querés que el que te robó el auto lo pague o no lo pague? Claro. Sí, quiero que lo pague, ¿viste? Bueno, esto es exactamente lo mismo, nada más que en otro tipo de delito, en el mismo libro que se llama Código Penal. El mismo libro. Entonces, lo que nosotros dijimos es, no podemos dejar que la Argentina viva en la impunidad. Eso nada más. Ojo, también ya lo habíamos hecho con el final del gobierno de Carlos Menem, ¿no? Pues viene entrando Lilita a la política. Ya lo habíamos advertido. Y lo que veíamos era una continuidad de las formas de acción de defraudación al Estado por parte de los sucesivos gobiernos. En ese caso, como duró mucho y como había mucha plata y como lo organizaron muy bien, se defraudó mucha plata. Y en el 2008, Daniel, no estaba incluida Cristina. En la denuncia del 2008 no estaba incluida Cristina, claro. Porque no era funcionaria del gobierno nacional. Era senadora y el presidente era su marido Néstor Kirchner. Exactamente. Claro. Nosotros dejamos correr el tiempo. Decíamos, bueno, con las advertencias de nuestros informes públicos y con la denuncia penal que se hizo en el 2008, dijimos, tiene la posibilidad, Cristina, ¿ustedes se acuerdan que decían, ahora viene la etapa institucional del kirchnerismo? Bueno, Cristina dejó a Julio De Vido, a José López, a Ricardo Jaime, a los titulares de Vialidad, a los titulares de la COVID, todo, quedó todo.
quedó todo y había mucha plata, o sea, la corrupción siguió. Vos sabés que algo que a mí me gustaría preguntarte, este derrotero que ya conocemos todo, por lo menos el que no lo quiere contar es porque no quiere, pero lo conocemos, creo que todo el periodismo sabe cuál fue el inicio de todo esto, es la apropiación, yo creo que no debería existir, pero de alguna manera la apropiación que intenta hacer el gobierno libertario de esto, ¿no? Yo ayer leía, viste, todos los trolls, las espadas libertarias, algún diputado también, dice, Milei va a pasar la historia por ser el presidente que metió presa a Cristina. Dos cosas para decir, lo escribí hoy en el diario La Nación, en mi columna de opinión de los jueves, dos cosas para señalar. Primero, que es mentira, nunca Milei jamás hizo nada contra la corrupción, de hecho quitó a las oficinas de anticorrupción y a la UIF como querellante en las causas que todavía están vigentes, y basta leer lo que opinaba Acuña Libarona, hoy lo cuento en mi nota, sobre qué opinaba sobre todas las causas de corrupción. Unión Liberal decía que Cristina era inocente, que no había pruebas para ir contra ella, que, bueno, defendió a todos, inclusive a empresarios que estaban en la causa de los cuadernos, un hombre que estaba parado del otro lado de la vereda en cuanto a la corrupción kirchnerista, y hoy es ministro de Justicia de este gobierno. Pero decir también que Milei fue el presidente que metió presa a Cristina, es darle el reconocimiento a los kirchneristas que dicen que este fue un juicio amañado. O sea, no te podés apropiar de esa situación. Por suerte eso no es cierto, ¿no? Por suerte eso no es cierto porque no tiene nada que ver con, o sea, el proceso, o los procesos penales, porque lo que no termina de entender el gobierno tiene una cuestión de tan efectismo de la comunicación, pero no necesariamente de cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo digo, las causas llevaron mucho tiempo, muchas instancias de revisión como tiene que ser, porque el proceso penal tiene que dar garantías a todo el mundo, muy largas, eso no tiene que ser así, los procesos penales tienen que ser en tiempo y forma, 17 años es una barbaridad para cualquier país sensato que tramite una causa penal. No empezó ayer esto, lo empezó el año pasado, son 17 años. Y no es una sola causa, tenés sueño compartido, tenés la ruta del dinero, tenés los campos de la compra de los campos en Mendoza, tenés Tesur y los Sausa. El presidente de la Nación no tiene ni idea de son todas esas cosas, no tiene ni los nombres les conoce. Lo que quiero decir es lo siguiente, en realidad lo que el presidente tendría que estar mirando es este fallo es un fallo con consecuencias concretas hacia los que fueron condenados, ¿no? Claro. Pero en realidad es un mensaje para todo el mundo, que es, ojo que el poder es efímero y ojo con cometer delitos porque a los 5 o 6 años te vienen los procesamientos. Yo que el presidente pienso en eso. A mí me da la impresión que, también, no sé si vos sos más conocedor. Porque se terminó la impunidad, Daniel. Bueno, a eso apunto, ¿no? Da en la los impresión... 90 la impunidad era la regla, Sí. No cayó nadie excepto María Julia Alzogaray. Sí. En los 2000 la lista es larga, de condenados con prisión, Sí. Ojo. Sí, Vudú, Felisa Micheli, bueno, los empresarios, Julio Devido, Jaime, López, ahora Cristina, sí, claro, hay muchísimos, pero también es cierto que ahora cayó una expresidenta. Yo me pregunto que cómo se pueden sentir, cada uno con su conciencia, ¿no? Alberto Fernández, Mauricio Macri, el propio Javier Milei, que Javier Milei tiene ahora que responder seguramente más temprano que tarde algo sobre el caso Libra, donde realmente está muy complicado. Y no lo responde. Nadie le termina de creer. Exactamente. Ni aún la gente que lo votó. Exactamente. Macri tiene algunas causas que están en consideración, otras denuncias que están dando vuelta al tribunal. Alberto Fernández tiene problema con la causa Seguro, más allá de sus problemas personales con su pareja. El Seguros está muy complicado. Digo, también ellos deben entender que ser expresidente no es garantía de impunidad. Es como que a partir de ahora también la justicia pues, se puede malentonar y puede ser más protagonista y puede acelerar y puede actuar con mayor firmeza, ¿no? De vuelta, el poder es efímero y la impunidad se terminó. Eso es lo que a mí me queda de todo este proceso, que es, esto no es una cuestión política. Cuando las cosas empiezan a funcionar bien, y mirá que yo creo que la justicia argentina todavía está lejos de funcionar bien. Sí. Pero digo, como son procesos complejos, cuando una instancia funciona medianamente bien, la que sigue puede confirmar ese trabajo. Si a alguien está haciendo mal su trabajo, la alzada le puede llamar la atención
y llamarlo al orden y hacer que empiece a hacer las cosas bien, etcétera. ¿Cuántas veces la Cámara de Casación o de Apelación ordenó la investigación sobre funcionarios que los tribunales de primera instancia, o sobre todo los de instrucción, se hacían los tontos y decían, yo no voy a investigar acá? Acuérdense lo que pasó con 11, la tragedia de 11, sí, ¿no? Que decíamos la corrupción mata. Efectivamente la corrupción mató, la tragedia de 11 fue eso, la corrupción mató a toda esa gente en el ferrocarril en 11. Y el juez de primera instancia, que había hecho una muy rápida instrucción para después elevar a juicio oral, había dejado de lado a Julio Devido, y las instancias superiores le dijeron, no te podés olvidar de Julio Devido con el grado de responsabilidad que tiene. Entonces lo que digo es, cuando se administran los recursos públicos, tenés mucho cuidado, hacelo bien, fortalecer los organismos de control, no los desarmes, y esto se lo digo al presidente actual. Colaborar con los países que te van a brindar información, porque el delito complejo que incluye la corrupción no se puede desenmascarar y no se puede terminar de juzgar si no tenés colaboración de información del exterior. Vemos lo que pasó con Lázaro Báez. Los países donde estaban radicadas las cuentas terminaron confirmando que las cuentas existían y que los montos estaban. Y la tercera es, hay que recuperar lo robado. Bueno, esto es importante, ¿no? Se cree que la Corte Suprema aspira a recuperar 500 millones de dólares de lo que fue el fraude en la administración pública por la obra pública en la Argentina. Y si se hace un esfuerzo superior, creo que puede ser más plata. Creo que puede ser más plata, tiene que ser más plata. Y en todas las demás causas también. Recordemos que son muchas las causas que ya tienen condenas confirmadas y en última instancia, y también hay muchas que todavía siguen tramitando. Sí. Lo que digo es, lo único que quiere el pueblo argentino, creo yo hasta ahora, por lo menos lo quiero yo, es justicia. Que no nos roben, devuelvan la plata robada, y que si les corresponde una condena, y bueno, les correspondió. El librito ese que se llama Código Penal está escrito desde antes de que cada uno de nosotros entre eventualmente a la responsabilidad pública. Vos sabés que algo que me sorprende a mí, trayendo todo este problema con el gobierno actual, es el poco reconocimiento que hay de los libertarios del trabajo de, por ejemplo, de Elisa Carrió, del trabajo de Mariano Federici, María Eugenia Talerico, por ejemplo, en la UIF en su momento. Es, tal cual. De hecho, no solo no lo reconocen, sino que retiraron a la UIF como querellante y anularon prácticamente todo, dejaron a un montón de... El doble discurso es peligrosísimo. Pero escuchá esto. Uno pelea contra la corrupción y después desmantela los organismos que están encargados de pelear contra el crimen, que incluye la corrupción, es un doble discurso. Vos sabés que decía Mariano Cunio Libarona, poco tiempo antes de asumir como ministro de Justicia, cuando Cristina había hecho su alegato de defensa en la causa Vialidad, en esta que fue condenada, decía, anoche comí con varios jueces y abogados y destacaban las magníficas defensas que estaban haciendo los defensores de los acusados en el juicio. Hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? El concepto general es no. Dos, ¿hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo en un común los acusados para cometer delitos indeterminados? El concepto general es no. Esto decía Mariano Cunio Libarona respecto a este tema tan importante como era la causa de Vialidad. Y después fue designado ministro, ¿no? Después dijo, ya como ministro de Justicia, cuando le preguntaron por qué quitaba a la Oficina Anticorrupción y la UIS como querellante, yo creo que hubo un uso indiscriminado de los tribunales, de las agencias del Estado para perseguir opositores. Yo quiero paz, que miremos para adelante. Basta de guerras judiciales. No, yo también quiero paz, pero no quiero impunidad. Esto es lo mismo que dijo, pero estos son los argumentos del lawfare que tenía Cristina. Y los repetía como ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona. Entonces después, exacto, ¿cómo no vamos a sospechar muchos sobre que se intentó brindar un manto de impunidad? Exacto. Exacto, por eso lo que nosotros decimos es nosotros también queremos paz, mirá, y también queremos progreso, también queremos que la Argentina progrese económicamente, socialmente. Ahora, no lo puede hacer si la regla es la impunidad y si cuando alguien le roba los recursos a los argentinos. Mirá, la Argentina es un país tremendamente empobrecido, que no tiene infraestructura, que no tiene vivienda, que no tiene rutas, y todo eso se fue por el costado. Yo no tengo la teoría del ministro Cunio Libarona, yo creo que hay que hacer justicia.
Claro. A partir de ahí, con ese piso mínimo, pero sólido, la Argentina se recupera y sale. Fernando, la última, y ya me meto en el terreno político porque este es un año electoral y viene, no queda mucho tiempo. Se habla mucho de la polarización, mileísmo, kirchnerismo, ¿no? Sobre todo a partir de, ya se estaba dando antes, pero se podía agudizar eso producto de este encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué va a hacer el centro? ¿Va a seguir atomizado o cree que llegó el momento de darse una oportunidad? De presentar una alternativa no testimonial, sino con posibilidad de llegar al poder. Yo creo que siempre la sociedad tiene que tener una alternativa que no sea extrema, la sociedad tiene que tener una alternativa que sea superadora a lo que sí tenemos que hacer en este país. Este país necesita ordenar su macroeconomía, este país necesita imperiosamente el sostenimiento de la baja de la inflación, este país también necesita su dinámica económica para poder generar empleo, ya la microeconomía está sufriendo. Nosotros necesitamos que las cosas no se caigan, que lo que funciona mal se solucione mejor y se sostenga. Nosotros necesitamos apartar las posiciones extremas o que retroceden en el tiempo respecto de los planteos económicos, el kirchnerismo y una parte de la oferta política. Pero necesitamos también tener orden institucional, también necesitamos tener justicia en los tribunales, también necesitamos tener estas otras cosas de las que estuvimos hablando en toda la nota, ¿no? Claro. Los países que pudieron salir, que pudieron progresar, que sus ciudadanos obtuvieron mejor calidad de vida, mayores ingresos, etcétera, son países que tuvieron las dos cosas, orden económico y solvencia institucional. Si le falta una de esas dos cosas, no va. Y eso es lo que le falta entender al presidente de la Nación. Por eso yo creo que el centro tiene que organizarse, que no es un centro, el centro parece una cosa que está en el medio, que no se sabe qué es. No, mirá, tiene que ser algo fuerte, algo grande, algo con firmeza, con un planteo realista, pero con un planteo que tenga calidad. Y que no griten tanto. Los argentinos nos tenemos que entender. Bueno, muy bien. Fernando Sánchez, gracias, Fernando. Recordamos cómo se inició todo esto con uno de los protagonistas. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias por tu tiempo.